Buenos días, bienvenidos. Hoy vamos a compartir el tema de generalidades, defectos y corrección de índices notariales. Mi nombre es Wendy Jiménez Serrano y pertenezco a la Unidad de Gestión y Control de Documentos, que es la encargada de la tramitación de índices notariales. Empezamos. ¿Quiénes tienen la obligación de presentar índices notariales? Bueno, el artículo 26 del Código Notarial establece que son todos aquellos notarios y funcionarios consulares habilitados, posean o no tomo de protocolo. Es importante hacer hincapié en este punto, ya que hay varios notarios que tienen la convicción de que el notario, cuando no posee protocolo, no debe presentar índices. Sin embargo, la normativa es muy clara. Entonces, debemos tener presente que los índices se presentan en el momento, desde el momento en que el notario es habilitado. ¿Quiénes están exentos de esta obligación? Bueno, todos aquellos notarios que por salida del país de 3 a 6 meses depositen su tomo de protocolo en el Archivo Nacional. Y todos aquellos notarios que se encuentren inhabilitados. ¿Qué significa inhabilitados? Bueno, suspendidos, cesados, ya sea voluntaria o forzosamente, o que ostenten una medida cautelar. Es importante aclarar que ellos están exentos de esta obligación siempre y cuando o siempre dentro del periodo que subsista la causa. Una vez que la causa es levantada, otra vez la obligación vuelve a existir. ¿Cuál es el plazo para presentar los índices? El artículo 27 del Código Notarial y el artículo 1 del Reglamento para la presentación de índices establece que los índices se presentan dentro de los 5 días hábiles siguientes a los días 15 y último de cada mes. Hago hincapié en lo que está subrayado que indica siguientes. ¿Y por qué hacemos hincapié en este tema? Bueno, hay una gran cantidad de índices que se reciben cada quincena de forma anticipada. ¿A qué me refiero? A recepción anticipada. Y es que siempre se los explico de esta forma. El índice se presenta una vez vencida la quincena, es decir, la primer quincena, para que quede claro, siempre se va a presentar con lo que el notario ha cartulado del día 1 al día 15. Y la segunda quincena es lo que abarca del notario acartulado del día 16 al último de cada mes. ¿Qué significa que se presente anticipadamente? Que el notario presenta el índice cuando la quincena aún no ha vencido. Por ejemplo, si vamos a presentar la primer quincena, no podemos presentarla un día 14 o un día 15 o un día 13, porque todavía la quincena no ha vencido. La quincena vence el día 15 y el índice, como establece la normativa, se presenta el día siguiente hábil a ese día 15 o el día siguiente hábil al último de cada mes. Entonces, es importante tener claro ese periodo de presentación. De igual forma, el archivo notarial pone a disposición de los notarios y público en general el calendario de presentación de índices de forma digital para que lo pongan en sus calendarios o también para que lo descarguen y lo puedan imprimir. Ese calendario se sube en los primeros días del año. Ahora, el Código Notarial establece algo que los notarios llaman periodo de gracia, que son los 2 días posteriores al vencimiento del periodo ordinario. Y establece una obligación de comprobar el depósito ante la Dirección Nacional de Notariado. Ahora, de un tiempo para acá, esa obligación la está supliendo el archivo notarial por justamente todas las facilidades que da la tecnología. Entonces, el sistema nos permite descargar un informe de todos los notarios que presentaron su índice en periodo de gracia y ese informe es remitido a la Dirección Nacional de Notariado. De ahí que ya a los notarios no se les reciba copia en la Dirección Nacional de Notariado. ¿Cuáles son los medios de presentación de índices que están actualmente autorizados? En forma personal, que en estos momentos lo que contamos es con el buzón institucional. Este buzón está dispuesto en el edificio principal del Archivo Nacional y permanece abierto todos los días hábiles de la semana, desde las 8 hasta las 12 mediodía.
También contamos con el correo certificado y aquí queremos hacer hincapié en algo muy importante. El sobre en el cual se remite el índice notarial no solamente debe indicar con claridad el remitente, la dirección, sino también la fecha del envío. ¿Por qué es importante la fecha del envío? Porque es justamente con esa fecha que nosotros vamos a acreditar el índice. Nosotros tramitamos el índice días posteriores por todo el proceso que lleva el correo en sí. El correo ustedes lo depositan en su oficina postal de confianza o de preferencia. Ese correo va a trasladarse hasta la oficina de correos de Costa Rica en Zapote, que es donde nosotros retiramos la correspondencia. Durante ese proceso pueden pasar varios días. Nosotros vamos a tramitar el índice días después, pero la fecha con la que se les acredita es con la fecha en la que ustedes lo depositaron en el correo. Nos topamos con tal suerte que hay sobres que no indican la fecha en que el notario lo está remitiendo. Entonces, de ahí que queremos hacer hincapié en que el notario debe verificar que el matasello de correo diga la fecha correcta del envío. Muchas veces la estampilla de correo dice una fecha y la factura que el notario tiene dice otra fecha. Entonces, cuando nosotros indicamos, por ejemplo, un envío anticipado porque el correo decía que fue enviado el día 15 y el notario tiene una factura que no, que fue de 17, lo que hacen es remitirnos como comprobante por medio de una consulta y ya nosotros acreditamos el índice con la fecha correcta. Pero es importante que esa fecha venga desde que hacen ustedes el depósito en el correo postal. Si los notarios envían copias de los índices con el original en el mismo sobre, esas copias nosotros las guardamos según la normativa por 3 meses. Si posterior a esos 3 meses el notario no ha retirado las copias, nosotros las eliminamos. Y el otro medio autorizado para presentar índices es por Internet y eso se realiza mediante el servicio Index, que es la plataforma propiedad del Archivo Nacional. Ahora, existe la posibilidad de que la Junta Administrativa del Archivo Nacional también establezca otras formas de envío. ¿Cuáles son las formalidades que deben de tener los índices? Todas estas formalidades las encontramos en el artículo 26 del Código Notarial y el artículo 6 del Reglamento para la presentación de índices. Todo índice debe presentarse con la enumeración completa de los instrumentos públicos autorizados y demás requisitos que señale el archivo notarial. ¿Cuáles son los requisitos? El índice se presenta en papel de seguridad notarial. La información debe ser impresa en forma horizontal. Nos encontramos muchísimos índices que se imprimen de forma vertical. Para la lectura de los índices, cuando las personas llegan a revisar los índices, es muchísimo mejor tener una visión de forma horizontal que una de forma vertical y de ahí que se haya establecido de esa forma su impresión. El índice debe estar escrito a máquina o impreso, una letra de tamaño visible. Los lineamientos para el ejercicio y control del servicio notarial sugieren, entre otros tipos de letras, la letra calibri, que es bastante clara, y mínimo una letra tamaño 10. Más pequeño de eso a veces es un poco difícil leerla, sobre todo tomando en cuenta que el índice notarial viene a ser revisado por personas de todo el país y es necesario que la información sea visible para todos. El índice no puede contener ni borrones, ni tachaduras, ni enmiendas, ni entrerreglonaduras. Muchas veces encontramos índices que se equivocaron en el año y lo tachan y le ponen arriba el año correcto. Ahí lo correcto, para no perder el papel de seguridad, que es lo que hacen los notarios, una notita al pie corrigiendo el error en el índice, no tachando, no poniendo corrector, ¿verdad? Eso no es permitido en un índice. Tampoco, y queremos ser claros en este tema, tampoco se permite que se utilice papel de seguridad que ha sido previamente utilizado para impresiones de otras cosas
y que por el dorso está en limpio y entonces imprimo el índice ahí. Eso no es permitido papel reutilizado. También el índice debe contar con la firma autógrafa del notario. Ahora, queremos hacer hincapié en este punto. Hay notarios que firman el índice y posterior a la firma hacen una nota relacionada al mismo índice, una nota de corrección o una nota relacionada a una escritura adicional o de rescisión. ¿Y qué pasa en esos momentos? Se les olvida firmar la nota. Entonces, hay que recordar que la firma es lo que cierra el documento, es lo que da validez al documento como tal. Es el notario diciendo todo lo que anteriormente está descrito es verdadero. Entonces, cuando hacen una nota posterior a la firma, también deben firmar esa nota. El índice también se le coloca el sello blanco y el timbre de archivo nacional de 20 colones. Es importante aclarar que son 20 colones. A veces nos adjuntan apenas 5, 15 colones o nos adjuntan timbres de colegio de abogados, timbres fiscales, timbres de registro. Entonces es importante que tengamos claro que el timbre que debe ir en el índice notarial es el de archivo nacional y por un monto de 20 colones. Existen diferentes modos de cumplir con el requisito hoy en día. No solamente tenemos las estampillas de timbre que ya prácticamente no se consiguen, pero hay algunos notarios que todavía tienen y es válido colocarlas. Hoy también tenemos enteros de timbre y pagos vía web. Todas esas modalidades que están ahí encerraditas en esa llave, tanto la estampilla como el entero de timbre, el que se cancela en las cajas del banco o el que se hace vía web, el pago vía web, deben adherirse al índice, ya sea impresos en una hoja blanca, el comprobante como tal, o impresos al dorso del índice también en el mismo documento. Esos son unos ejemplos de los pagos de timbre que hoy en día nosotros encontramos y todos son válidos. El que está, el que está aquí, que dice detalle de la tasación, que dice pagado, tiene que decir específicamente, bueno, en este caso venía un pago de timbre fiscal también, que no importa si ya pagan otras especies fiscales, mientras que se cancele el timbre de archivo nacional, ese deben adherirlo al índice. Cuando decimos adherirlo es, pueden pegarlo con goma, no es colocarle una grapa, es pegarlo con gomita, con cuidado para que no se traspase al resto del índice. Este es la tasación o el entero que venden en los bancos, que igualmente lo adhieren con goma al índice. Y estos son los pagos que realizan por internet, que justamente estos lo que tienen que hacer es imprimir el comprobante de ese pago y adherirlo al índice, ya sea imprimiéndolo directamente en el índice o en una hoja blanca y se la adjuntan al índice que van a presentar. Ahora tenemos una cuarta forma de cumplir con la obligación del timbre y es el pago por transferencia a las cuentas del Archivo Nacional. Esto no es el pago de 20 colones. Es que desde hace algún tiempo para acá, justamente creo que cuando inició la pandemia, se habilitó el servicio de pago anticipado de timbre de Archivo Nacional, pero por la modalidad anual. Significa que el notario va a pagar de forma anticipada el timbre de un año mínimo. El notario puede pagar de un año o dos en adelante, pero lo mínimo es un año. ¿Cuánto es el monto por un año de timbres? 480 colones. Les indico ahí la cuenta IBAN del Archivo Nacional, que es del Banco de Costa Rica. Ahora, cuando el notario paga por transferencia, debe enviar un correo a los compañeros de financiero contable, a ese correo que se indica ahí, lacuna@degan.go.cr. Esto es para verificar que el pago se haya efectuado correctamente, para acreditar el pago y proceder a realizar la factura electrónica. Una vez que los compañeros de financiero contable comprueban el pago, nos hacen llegar a nosotros, los compañeros del archivo notarial, ya todos los datos para incluir el pago en el sistema.
¿Qué significa incluir el pago en el sistema? Que el notario, una vez que recibe ya la comprobación de que el pago fue recibido por parte del Archivo Nacional, ya no tiene que indicar nada en el índice. ¿Por qué? Porque el sistema a nosotros nos va a indicar que ya el notario tiene el timbre cancelado. Hay notarios que hacen una nota al pie indicando el timbre fue cancelado previamente por factura tal. Está bien que lo indiquen, aunque no es necesario porque el sistema es el que a nosotros nos dice que ya el timbre está cancelado. ¿Qué pasa cuando en esos momentos a veces recibimos pagos por 300 colones o montos menores a los 480? Entonces es importante aclarar que el sistema no admite pagos parciales. Tiene que ser mínimo 480 colones. Entonces, cuando recibimos pagos parciales, lo que hacemos es remitir un correo al notario para que nos complete la anualidad y así poder acreditar ese pago por timbres de Archivo Nacional. Ahora, cambiamos de tema. ¿Qué información debe contener el índice como tal? Voy a confeccionar el índice y qué es lo que debe decir el índice. Lo importante o lo primero que debe indicar en un encabezado o en alguna parte del índice es el apellido y el nombre del notario que está presentando el índice. Su número de carnet. ¿Por qué pedimos número de carnet o por qué la normativa es tan importante para nosotros el número de carnet? Hoy en día hay notarios que tienen los nombres y los apellidos exactamente iguales y lo que los diferencia es su número de carnet. De ahí que es importante para nosotros tener claro cuál es el notario que está presentando el índice, no solo los datos de nombre, sino también el número de carnet. Es importante que quede claro cuál es la quincena que se está presentando, si es la primera o es la segunda, cuál es el mes que se está presentando y el año del índice. Aquí es importante hacer hincapié en que a veces los notarios elaboran los índices bajo un machote y se montan sobre el índice de la quincena anterior y se les olvida cambiarles la quincena. Entonces, es importante que tengan cuidado a la hora de confeccionar el índice, que quede clara cuál es la quincena que están presentando. ¿Qué debe indicar el índice aparte de lo ya dicho? Bueno, el número de tomo y si el notario no tiene tomo de protocolo en uso en ese momento, entonces indica que no posee protocolo, aunque no se cartule en la quincena, de igual forma deben indicar el número de tomo. El folio inicio y folio fin de la escritura que están reportando. Es importante porque hay notarios que únicamente nos reportan el folio inicio y no el folio final. La normativa establece ambos. El número de instrumento público, la fecha en la que fue otorgada o autorizada, la hora, el acto o contrato y las partes. Vamos a aclarar acá en el punto de las partes que se debe tener en cuenta que partes son los otorgantes. En el caso de cuando nosotros indicamos en el índice actas y protocolizaciones de acta, se debe consignar no el nombre del notario, sino el nombre de la persona física o jurídica a solicitud de quien se hizo ese acto. Y también es importante aclararles, porque este es uno de los errores más comunes que se cometen en los índices, es indicar, en caso de testamentos, nos ponen a los testadores, a los testigos, a los beneficiarios, todos mezclados en la misma casilla. Entonces, ¿qué es lo que establece la normativa? Partes son los otorgantes, es decir, las partes en un testamento es justamente solamente los testadores. Ahora, si yo quiero poner a los testigos o a los beneficiarios de ese testamento, lo que hago es indicarlos claramente en el índice. Testador, dos puntos, fulanito de tal, testigos, beneficiarios, pero la normativa establece que con solo poner los testadores es suficiente. ¿Qué más se indica en el índice? Bueno, el conotariado, el nombre del conotario y si lo tienen a bien, el número de carnet de él. Este es un machote de índice que está disponible en la página web del Archivo Nacional. Más adelante les voy a facilitar los links de la página web para que tengan acceso a todos los documentos que yo les voy a ir enseñando en esta presentación. Este es un machote que es un resumen de lo que ya les indiqué.
En la parte de arriba van a indicar el nombre del notario, van a indicar la quincena, el mes y el año, el código del notario y toda la información que antes les indiqué. Estas casillas pueden abrirlas, pueden hacerlas más grandes, más pequeñas. A veces piensan que no pueden modificarlo, ¿verdad? Y es completamente modificable. Ahora, ¿cuál es la información que debe venir adjunta al índice o qué es lo que el archivo notarial solicita en ciertos actos y contratos? El primero es cuando se informa el otorgamiento de un instrumento público en el cual se adiciona, se rescinde o se modifique en cualquier forma el contenido de una escritura pública, o se revoque o se modifique un testamento o un poder especial. Cuando haya alguno de estos actos o contratos informados en el índice, ¿qué es lo que debe adjuntar el notario? Y aquí voy a ir más despacio porque este es uno de los grandes, una de las grandes talones de Aquiles de los notarios. Eso les digo yo así. Porque es uno de los errores más comunes que presentan los índices. Ahora, el requisito se cumple de dos formas, una u otra, no las dos. La primera es establecer qué debe el notario saber antes de cumplir con este requisito. Ok. ¿Dónde está la escritura que yo estoy adicionando, rescindiendo, modificando, revocando, etcétera? ¿En qué protocolo está? No importa de qué notario, en qué tomo de protocolo está. Entonces, si el notario dice, el tomo de protocolo está en uso o está depositado en el Archivo Nacional. Eso es lo más importante. ¿Dónde está el tomo? Si lo tiene en uso el notario o está depositado ya en el archivo. Si el tomo de protocolo que contiene esa escritura principal, es decir, la escritura que se está modificando, la escritura más viejita, le digo yo, ¿qué es lo que el notario debe aportar? Bueno, lo que nosotros llamamos en el punto 2 de la filmina que ustedes están viendo, la dación de fe. Si el tomo de protocolo está en uso, el notario debe dar fe, sea en el mismo índice o en una hoja de seguridad aparte, que la escritura principal que se está rescindiendo, modificando, adicionando, revocando, etcétera, se encuentra en el tomo de protocolo en uso del suscrito notario o del notario y el nombre del otro notario. Lo más importante es establecer que el tomo de protocolo está en uso. Ahora, si por el contrario, el tomo de protocolo donde está contenida la escritura principal ya está depositado en el archivo, lo que el notario debe aportarnos es lo que se llama boleta de notificación de instrumentos adicionados, modificados, rescindidos o revocados, que se encuentra disponible en la página web del archivo. Todo esto de lo que les estoy hablando está disponible en la página web del archivo en la parte de formularios. Entonces, ahí podemos encontrar el formulario que es este. Este formulario se llena de la siguiente forma. En la parte de arriba vamos a indicar la quincena, el mes y el año. Vamos a indicar el tipo de acto, no es el acto de la escritura principal, no, es el acto que yo estoy reportando en mi índice, sea un adicional, sea una rescisión, una modificación, una revocatoria de poder especial o una revocatoria o modificación de testamento. De el lado donde dice adicional, rescisión, modificación o revocatoria, ahí se va a indicar la información de la escritura que el notario está haciendo en esa quincena. Y del otro lado que dice escritura principal, perdón, ya me pasé de filmina. En el otro lado donde dice escritura principal, ahí voy a colocar los datos completos de la escritura que yo estoy modificando. Este formulario es importante que le tengan claro, debe firmarlo el notario y debe sellarlo. Todo documento que se presente ante el archivo notarial, el notario debe firmarlo y sellarlo. ¿Qué es importante aclarar acá? Bueno, hay bastantes consultas respecto a eso.
¿Cuál es el acto para el cual debe cumplimentarse este requisito? En cuanto a poderes, la única que requiere es la revocatoria de poder especial. Todo acto que esté relacionado con testamento, sea un adicional de testamento, una modificación de testamento o una revocatoria de testamento, también es necesario cumplimentar o el formulario o la dación de fe. Y un adicional, una rescisión y una modificación en cualquier forma. Ahí partimos de ampliaciones y entre otros actos. La dación de fe, este es un machote que está disponible en la página web del archivo. Es un machote que les facilitamos justamente para que ustedes lo puedan implementar en sus índices. Es de uso libre. ¿Qué es lo que dice la dación de fe? De conformidad con lo estipulado en el numeral 97 del Código Notarial y 9 del Reglamento para la presentación de índices, doy fe que la escritura principal, y ahí seleccionan el acto que sea, adicionada, rescindida, modificada, revocada, etcétera, se encuentra en el tomo de protocolo en uso del suscrito notario, o si fuera otro notario, o del notario, y ponen el nombre del otro notario. Esta dación de fe, si no la adjuntaron al índice, debe tenerse claro que debe imprimirse en papel de seguridad, puesto que esta dación de fe debe darse en el índice. El formulario, por el contrario, puede imprimirse en papel bond. ¿Cuál es la otra información adjunta que se solicita? Bueno, cuando se informe tanto un otorgamiento, una revocatoria, una modificación o adicional de un testamento, siempre se debe adjuntar la ficha descriptiva, que es este documento que está acá, que de igual forma está disponible en la página web, y una copia simple, puede ser copia en papel bond o puede ser copia en papel de seguridad, como el notario así lo quiera. Debe venir firmada y sellada por el notario. Ahora, ¿cuáles son los 8 errores más frecuentes que presentan un índice y por los cuales nosotros rechazamos ese índice? El primero es justamente no aportar la dación de fe o el formulario cuando se reportan escrituras adicionales de rescisión, de modificación, o aportar dación de fe cuando lo que corresponde es el formulario o viceversa. No aplica uno en lugar del otro. Dación de fe es para cuando la escritura principal está en tomo en uso, formulario cuando la escritura principal está en un tomo depositado. No podemos sustituir uno por otro. O del todo no lo aportan. ¿Cuál es el segundo? No adjuntar la copia de la escritura y la ficha descriptiva cuando se informa un otorgamiento o la revocatoria, modificación o adicional de testamento. El tercero sería que los datos que contienen el índice y esos documentos adjuntos no son coincidentes. Y en este punto es importante aclarar que nosotros, cuando se trata, por ejemplo, de testamentos, revisamos que básicamente la forma del testamento, que es el número de escritura, que coincida el testador, que coincida la fecha, que coincida la hora. Nosotros revisamos que el documento adjunto coincida con lo que indica el índice. Si esos datos no coinciden, nosotros vamos a rechazar el índice justamente por datos no coinciden. ¿Cuáles son otros datos que no coinciden? El formulario, muchas veces el formulario de adicionales dice una fecha, una hora, un folio distinto al que indica el índice. En este caso, nosotros también rechazamos el índice y ponemos en notas en el rechazo cuál es el dato exacto que no está coincidiendo. Aquí es importante hacer un paréntesis en este tema, que hoy en día nosotros rechazamos los índices, indicamos cuál es el defecto genérico, el que aplica para todos, cuál es la normativa aplicable, la forma de corregirlo, y en la parte de abajo del correo dice detalle del rechazo. Hay errores que nosotros debemos de aclarar más puntualmente qué es el defecto. Entonces, si ponemos, por ejemplo, datos de testamento no coinciden con el índice, en la partecita de abajo ustedes van a encontrar una notita de nuestra parte en donde indicamos qué es lo que no coincide.
La fecha que se indica no coincide con el índice, los folios, la hora, el número de escritura o las partes. Es importante que revisen bien esos correos de rechazo y que tengan un correo actualizado con nosotros para que puedan recibir constantemente esa información. El cuarto error más común es la ausencia de firma del profesional en notariado, tanto en el índice como en los documentos adjuntos. Aquí es importante indicar que tanto el testamento debe venir firmado como el índice debe venir firmado. El índice se firma al cierre del documento, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Es importante que lo tomen en cuenta, que tiene que venir firmado. Encontramos muchos índices remitidos sin firma o índices que se presentan en soporte papel y les ponen firma digital. Aclaramos que la firma digital es para documentos que son realizados justamente en el ambiente digital. Son documentos digitales, no documentos en físico. Entonces, la firma digital no podemos plasmarla en un documento físico. En el documento físico lo que se pone es la firma autógrafa del notario. El quinto error más común es no aportar el timbre o el comprobante de pago o cancelar otra especie fiscal, como ya se los había mencionado. Aportar un timbre o comprobante de pago que no indique que se refiere a timbre de archivo nacional. Hay unos enteros bancarios que dicen solamente entero de timbres, pero no dicen cuál fue la especie fiscal cancelada y de ahí que no podamos acreditar el índice hasta que el notario compruebe que lo que canceló fue justamente timbre de archivo nacional. El otro error más común es informar escrituras otorgadas en otras quincenas. Como ya les había aclarado, la primer quincena siempre tiene que abarcar las escrituras que se autorizaron del día 1 al 15 y la segunda quincena del 16 al último día de mes. Este es un error común. ¿Por qué? Porque en una segunda quincena, por ejemplo, nos ponen escrituras del 15, del 14 o en una primera quincena nos ponen escrituras del 16 o el 17. Es importante hacer ese corte, primer quincena hasta lo cartulado al día 15 y la segunda quincena del 16 al último día de mes. Y el último error más común es depositar el índice en fecha anterior a las establecidas para la presentación, que ya les había mencionado lo del envío anticipado, entonces ya no les voy a hacer mucho hincapié en este tema. Ahora, ¿qué es lo que establece la normativa o cómo es la forma en la que debemos corregir los índices? Yo remití el índice y posterior al envío o posterior a la acreditación me doy cuenta de que me equivoqué. ¿Qué es lo que establece el artículo 8 del reglamento para la presentación de índices y el 28 del Código Notarial? Bueno, lo que dice es esto. Si el error tiene que ver con el mes, el año que informé, la quincena, el número de tomo que informé, los folios, el número de escritura, el número de carnet, el nombre del notario, ¿qué es lo que debo hacer para corregirlo? Bueno, vamos a remitir una nota simple en papel bond, donde se va a especificar claramente la quincena que se corrige, porque es importante indicarnos cuál es la quincena que está corrigiendo, cuál es el error que se cometió y cómo debe leerse correctamente esa información. Debe incluir la firma autógrafa del notario y el sello blanco. ¿Cómo se corrige si yo dejé de reportar una escritura en un índice? Omití reportar una escritura. Ok. Se corrige de la siguiente forma, porque a veces no lo corrigen, lo que hacen es presentarlo con el índice de la siguiente quincena, nos ponen arribita, esta escritura pertenece a la quincena anterior y por error la omití, la meten dentro del mismo índice de la siguiente quincena. Eso es incorrecto. ¿Qué es lo que establece la normativa? Bueno, vamos a presentar un índice adicional. Significa que ya hay un índice principal acreditado y que ahora voy a presentar uno adicional que tiene las mismas características que un índice cualquier otro. ¿Qué es lo que va a reportar? Únicamente la escritura o las escrituras omitidas. No voy a volver a imprimir el índice completo, no, únicamente la escritura que se omitió. Al pie del índice o en una hoja de seguridad aparte, como el notario guste,
se va a hacer una pequeña declaración jurada que no es necesario que se protocolice, que no es necesario que yo vaya ante otro notario y me la protocolice, ni tampoco tiene mayores formalidades. Yo, fulanito de tal, declaro bajo la fe de juramento que por error en el índice de tal quincena omití reportar esta escritura, la misma es válida, fue firmada por el suscrito notario y las partes. Es una pequeña declaración jurada dándole validez al acto que yo omití reportar en el índice correspondiente. Debe presentarse en papel de seguridad. Si no se presenta junto con el índice, si no se imprime al pie del índice, tienen que imprimirla en papel de seguridad. ¿Qué es importante tomar a consideración de todos los notarios? Es que sí tiene un plazo de presentación. Este es el error que tiene plazo. Los demás tipos de errores, su forma de corregir no tiene un plazo establecido. Esta es la única que sí tiene un plazo. Y vencido el plazo, ya no es posible corregir. No se puede recibir ningún tipo de nota, ni declaración jurada, ni nada, porque la normativa así lo establece. ¿Cuál es el plazo a tomar en consideración? Bueno, el plazo máximo para su presentación será hasta el 5º día de la recepción ordinaria de la siguiente quincena. Significa que si yo omití una escritura de la primera quincena, tengo tiempo de la primera quincena de septiembre, por ejemplo. Tengo hasta el 5º día de la siguiente quincena para presentar ese índice adicional. Si ya no lo presenté, no me percaté de ese error y me percaté a posterior, no se puede corregir. Y esa escritura quedará sin reportar en el índice respectivo. Ahora, ¿cuáles los otros errores que se corrigen? Todos los no indicados en estos dos puntos indicados anteriormente. Es decir, si hay un error en la hora, si hay un error en la fecha, en el tipo de acto o contrato que se indicó, en las partes indicadas, así como que no reporté el connotariado. ¿Cómo se corrige esto? Con una declaración jurada, no protocolizada, en papel de seguridad del notario firmante. Debe incluir la firma del notario y el sello blanco. ¿Qué no se puede corregir? Cuando yo reporté una escritura como válida y luego quiero venir a decir que si la escritura sí es válida o viceversa. Yo reporté una escritura como no corre y luego quiero venir a decir que sí era válida o anularla o darle validez a una escritura que ya se informó. No es posible corregirla. Tampoco es posible devolver un índice ya recibido. A veces nos llegan índices diciendo, por favor, no se tome como bueno el índice que envió anteriormente. Este sí es el bueno. Eso no lo podemos hacer. El índice recibido no se sustituye. Se puede corregir, no se puede sustituir, ni tampoco se puede devolver para que el notario presente uno que ya esté correcto. ¿Cuáles son las formas para corregir en estos momentos o cómo el notario puede corregir en estos momentos? El notario puede, hablemos de índices rechazados. Al notario le llega un correo de que se le rechazó el índice porque los datos del testamento y el índice no coincidían. En las formas de corregir, ahí se les establece claramente. Si el error es en el índice, debe aportar un índice nuevo. Si el error es en el testamento, debe aportar un testamento nuevo, firmado y sellado con los datos correctos. Si el error es en el formulario, si el formulario es el que está incorrecto, remiten el formulario. Aquí es importante que quede claro que solamente deben remitir el documento que presenta el defecto. No es necesario que vuelvan a remitir toda la información, porque si el testamento está correcto y el error era en el índice, o el formulario está correcto y el error era en el índice, no es necesario volver a remitir lo que ya está correcto. Es solamente lo que presenta el error. Ahora, ¿cómo remito yo esas correcciones? ¿O cómo corrijo? Hoy en día contamos con el buzón institucional, entonces el notario va a confeccionar los documentos de corrección, los va a depositar en el buzón y nosotros, una vez que retiramos lo que está contenido en el buzón, lo tramitamos y si está correcto, acreditamos el índice. Esto para los notarios que no quieren apersonarse al archivo con cita, que es el otro medio, pero
me estoy adelantando. El siguiente medio es enviar los documentos por correo postal. Hay notarios que viven en zonas alejadas, que no tienen la posibilidad de ir al buzón institucional, entonces lo que hacen es enviar por correo postal esas correcciones. Aquí deben de tomar en cuenta que el correo postal tiene un plazo para tramitarse, que no es inmediato como si es el buzón, que el buzón se tramita a diario y todo lo que se deposita en el buzón diariamente se revisa y se tramita. El correo postal no, el correo postal tiene una duración aproximada de 10 días hábiles desde que el notario lo deposita hasta que es ya tramitado por nosotros en el archivo notarial. Y la otra forma de corregir es cuando el notario quiere presentarse, ¿verdad?, al archivo notarial, pero para ello requiere una cita. El acceso al archivo está abierto, pero tiene acceso controlado por medio de citas. ¿Por qué? Porque no queremos una aglomeración de personas. Entonces, en el archivo notarial, por lo menos en la parte de índices notariales, nosotros atendemos a un notario cada 15 minutos. Cada 15 minutos otorgamos una cita. Entonces, las citas las podemos solicitar a ese correo, serviciosnotariales@degan.go.cr. Ahora, ¿qué es importante aquí? Como ya se los había mencionado en el paréntesis que hice anteriormente, recuerden, deben de tener sus datos actualizados con nosotros, tanto para recibir correos de acreditación, información importante que ustedes tienen que tener a mano, así como los rechazos de los índices. Se remite un índice con el rechazo y con la forma de corrección, con el detalle del rechazo en la parte de abajo del correo. Entonces, para que haya una comunicación más fluida de nuestra parte hacia ustedes y de ustedes hacia nosotros. Información de interés que queremos compartirles. Bueno, la página del Archivo Nacional sufrió hace unos meses atrás una actualización muy bonita. La página ahora es muy amigable, por si no la han visitado, les invitamos a visitarla. Esto con el fin de ¿qué? Poner a disposición de nuestros usuarios em, toda la información del Archivo Nacional en general y Archivo Notarial, que es lo que a ustedes más les interesa, para que agilicen trámites, para generar una economía administrativa y disminución de consumo de papel. Nada más deben de ingresar a www.archivonacional.go.cr. ¿Y a dónde tienen que ingresar los notarios? Vea que la página web tiene 4 módulos y el módulo más llamativo, el de rosa fuerte, dice notarios. Ahí dan clic a esa partecita de la pantalla y se les va a desplegar una serie de opciones. Ahí ustedes tienen acceso a formularios, en la parte de abajo lo pueden ir viendo, a consultas de protocolos notariales digitalizados, que es importante que ustedes sepan que los protocolos digitalizados están disponibles en la página web desde el año 2012 a la actualidad. Diariamente se suben los protocolos que han sido depositados el día anterior. Búsqueda documental, ahí pueden consultar si hay o no testamento de una persona, pueden consultar los protocolos que han sido depositados por los notarios y todos los índices notariales. Con solo el nombre del notario o número de carnet pueden consultar si el notario está al día, si tiene índices pendientes y todos los índices que el notario ha presentado. También tienen acceso a un enlace que los redirecciona a Index, preguntas frecuentes y el marco jurídico que nos regula. Aquí están los accesos directos, los links que les mencioné anteriormente, directamente en formularios, que es donde pueden encontrar el machote del índice, la boleta para testamentos, el formulario para adicionales y la dación de fe, el machote que tenemos a disposición de ustedes. Este es el link para consulta de protocolos digitalizados y este para la consulta de índices de testamentos y protocolos. Para la comunicación con ustedes tenemos 2 cuentas de correo electrónico. Para simples consultas, todas las consultas que ustedes tengan, pueden direccionarlas a consultadam@degan.go.cr y para solicitar cita, serviciosnotariales@degan.go.cr. ¿Cuáles son los temas que vamos a tratar en las próximas entregas? El martes 16 de noviembre los esperamos para compartir con ustedes el tema de Index.
plataforma del Archivo Nacional. Y el martes 23 de noviembre vamos a estarles compartiendo el tema de entrega de tomos de protocolo en depósito temporal o en depósito definitivo. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para tener capacitación a la mano. Continuamente estamos subiendo nuevos videos y también síganos en Facebook para estar al día con toda la información, ya que el Archivo Nacional se comunica con ustedes constantemente por ahí, informándoles de temas de interés, horarios y demás. Les agradezco por la atención y espero que haya quedado todo muy claro. Estamos a la orden. Si tienen alguna consulta, ahí queda el correo de consultas para cualquier duda que tengan. Estamos a la orden cordialmente y muchísimas gracias por la atención.